Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Podemos empezar? Buenas noches, ¿me confirmarían, por favor, si me escuchan para poder empezar? Sí, doctor, se escucha. Listo, buenas noches con todos. Soy el doctor Cristian Garcés, médico intensivista del Hospital General de Riobamba. El tema de hoy que les quiero compartir es acerca de la posición prona en el SDRA, los mecanismos fisiológicos y el prono prolongado. Todo esto pues un tema que ha sido bastante visto y bastante utilizado en la actual pandemia y que se ha llevado a un logro de mayor estudios y análisis más profundo en tanto a su importancia y relevancia en el tratamiento de los pacientes por el COVID-19. Eh, Quise hacer la presentación el día de hoy un poquito didáctica, espero que los gráficos estén comprensibles para que puedan entenderlo pues más detalladamente. Vamos a imaginarnos que este es un pulmón. Tenemos el árbol bronquial, la disposición de los alvéolos en toda su extensión, pues está comprobado ya científicamente que los alvéolos que se encuentran en zonas más superiores del pulmón van a tener un poquito más de distensibilidad y es la misma que va a ir disminuyendo en relación a si se continúan hacia abajo. Como lo podemos ver en el gráfico, en la parte de arriba alvéolos más grandes y en la parte inferior alvéolos más pequeños. Tenemos que tener un concepto
claro de las presiones que se manejan a nivel del árbol bronquial. La presión que está dentro del alveolo va a ser la presión alveolar y por lo tanto, pues, eh, se va a manejar similar en toda la estructura. Sin embargo, la presión que se encuentra fuera del pulmón, llamada la presión pleural, tiende a ser más negativa hacia la parte del ápice y va disminuyendo progresivamente. Justo este cambio de presión pleural es lo que le confiere que el pulmón pueda un poquito más ensancharse hacia las partes superiores. Entonces, ¿cuál sería la presión con la que se distiende el alveolo? Vamos a tener una diferencia entre las dos. Y a esta presión la vamos a llamar presión transpulmonar, que va a ser la diferencia de la presión alveolar menos la presión pleural. En este caso sería menos 10, que nos daría una presión transpulmonar de 10. En la zona medial sería una presión transpulmonar de 5. Y en la zona inferior una presión transpulmonar de 3. Esta va a ser en sí la presión que podríamos diferir o podríamos pensar que es la presión con la que se extienden o se expanden los alveolos. ¿Cómo estaría esta distribución entonces a nivel de un paciente que va a estar en decúbito supino? Sería más o menos en esta disposición, con la parte superior, los alveolos más distendidos por mayor presión transpulmonar. ¿Qué sucede ahora en cuanto a la irrigación sanguínea de estos alveolos? Podemos ver que se irrigan de una forma normal, lo que a la final se va a traducir en la sangre arterial oxigenada que nosotros vamos a medir con la gasometría. Sin embargo, ¿qué pasaría en los pacientes que tienen una afectación pulmonar? Por lo general, la afectación va a iniciar a nivel inferior, va a estar medianamente afectada a nivel medial y en la parte superior va a ser en la que por último se va a afectar. ¿Qué conlleva esto? Pues que la parte del alveolo que se está oxigenando en la parte inferior no haya intercambio de gases, en la parte media igual disminuya y que solo se mantenga conservada la parte superior. ¿Y qué va a ocasionar? Que la sangre que es llevada hacia el corazón, en este caso, de la parte inferior, va a estar desoxigenada, la media igual va a disminuir la oxigenación y la única parte que no va a estar comprometida va a ser la parte inferior, lo que se va a traducir en una disminución de la oxigenación a nivel global. La oxigenación, la sangre va a llegar mayormente desoxigenada y se va a distribuir así a todo el organismo. Cuando nosotros vemos este tipo de alteración en el que el flujo en sí no va a estar afectado, pero que hay una alteración a nivel del alveolo que no permite el intercambio gaseoso, se va a denominar shunt. Lo normal sería que la interacción entre ventilación-perfusión fuera igual a 1, que la ventilación y la perfusión fueran iguales, sería igual a 1, pero ya que en este caso de acá, pues vamos a ver que la ventilación va a estar disminuida, por lo que la relación ventilación-perfusión también va a caer, y todo esto se traduciría en una hipoxemia. En muchos artículos pues ya se describen zonas dependientes y no dependientes, considerándose las zonas dependientes, las zonas anteriores, que no van a estar tan comprometidas por la afectación, y las zonas dependientes, las zonas posteriores, que van a estar mayormente comprometidas. En este caso, las zonas dependientes pasaría a ser la parte superior, que se resalta en amarillo. Y como vemos, pues el tamaño del pulmón sería muy disminuido, lo que se considera y en diferentes estudios se lo ha denominado como baby lung. En sí, el tamaño del pulmón no ha disminuido,
sino que la parte funcional del pulmón se reduce solo a estos dos espacios, a este espacio en cada pulmón que queda muy reducido y pues los autores lo han denominado con este nombre. ¿Qué sucede si es que hasta aquí se me escucha alguna pregunta hasta este punto? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ya. ¿Qué sucede ahora cuando nosotros pues colocamos en posición prona, boca abajo a un paciente? Obviamente la distribución de estos segmentos también va a variar por mecanismos que veremos ya posteriormente. Vemos que las zonas dependientes se han convertido en zonas aireadas y las no dependientes pues pasan a ser zonas que están ocupadas con algún tipo de material, edema, exudado, líquido inflamatorio, y esto transcurre en minutos, ¿no? Y la zona que quedó superior, pues ahora se observa un poquito más aireada. Podemos ver aquí la comparación en ventral y también la comparación en dorsal. Si bien el espacio que se ha ganado no es en mayor cuantía, van a haber otros mecanismos que hagan que la oxigenación en esta posición mejore. El baby lung, como había mencionado, no es una entidad anatómica en vista de que todo el pulmón pues se mantiene funcional, pero solo esta parte de acá, la de la parte superior, que se encuentra en la parte superior, va a ser la que realice con 100% de eficacia el intercambio gaseoso, pues si pasará a ser una entidad no anatómica, sino más que todo una entidad funcional. Para que todo esto suceda, se han planteado, para que esta oxigenación mejore, se han planteado algunas teorías. Unos mencionan la teoría de la esponja, en la que vamos a tener una esponja que le adicionamos líquido, que puede ser el mismo líquido inflamatorio por la respuesta al COVID. Vemos que los alvéolos que se encuentran en la parte de abajo se llenan y posteriormente pues tienden a contraerse y llenarse de líquido. ¿Qué pasa si nosotros esto damos la vuelta? En cuestión de minutos el líquido se redistribuye y pasa a estar más comprometida la parte de abajo y a oxigenarse la parte superior. Y de igual manera si es que lo damos la vuelta completamente. Se ha mencionado que es el tejido pulmonar, pues tiene esta distribución que permite que el agua en su interior también se pase de un lugar a otro, de un alveolo a otro por la trama bronquial. Entonces, esta teoría es una de las más aceptadas. Otra teoría que de cierta manera no lleva gran importancia en relación a su cantidad, pero que también se la ha nombrado, es la presión superimpuesta del corazón. Podemos ver que en posición ventral el corazón se ubica en la parte superior y de cierta manera va a ejercer cierta presión a las partes que ya están afectadas. El peso del corazón recae sobre cierta parte del pulmón que puede llegar a colapsarlo un poco más. Sin embargo, cuando nosotros lo colocamos al paciente en posición prona, podemos ver que el corazón se encuentra ya también en la parte inferior y la presión que va a realizar va a ser más pequeña en relación como se había evidenciado cuando estamos boca arriba. Por lo menos la mitad de los pulmones en ambos lados ya no van a estar aplastados, se podría decir, por el peso del corazón. Va a estar solo presionando esta parte con mayor compromiso. Y la última teoría, un poquito más científica, se la conoce como shape matching. No tiene una traducción verdadera al español. Se la conoce con este nombre.
nos vamos a imaginar que tenemos un pulmón en un paciente que inicialmente vamos a verlo a un pulmón solito que no está dentro de la caja torácica y al que no se le ha sometido a la gravedad. La distribución de los alvéolos sería más o menos así, en igual proporción en la parte apical como en la parte de la base. Sin embargo, ¿qué hacemos ya cuando a este pulmón lo encerramos dentro de la cavidad torácica? Por las presiones que se había dicho anteriormente, la parte apical va a estar en un alveolo un poco más distendido que en la zona de la base. ¿Y qué pasaría ahora cuando a un pulmón lo colocamos ya dentro de la cavidad torácica y añadimos el flujo con el que el mismo va a ser irrigado? Tal vez las presiones que se ejercen al transcurrir el tiempo en el pulmón haría que los alvéolos del lápiz estén más distendidos y que la perfusión, como es normal, vaya a estar más disminuida en la parte superior con una mayor irrigación hacia la parte basal, que va a ser lo normal, ejercido ya, y esto modificado a los valores de la gravedad, que es el organismo a lo que se ha adaptado con la evolución. ¿Qué va a pasar ahora con un paciente cuando nosotros lo colocamos en posición prono? Estamos el pulmón, se demuestra la perfusión y en cuestión de minutos, pues los alvéolos, como tienen la capacidad de distenderse, de contraerse, pues estos sí pueden irse transformando y su tamaño puede ir variando y su distensibilidad puede ir variando, siendo así que en transcurso de minutos su disposición puede variar completamente. Es así que los pulmones que inicialmente estaban más ventilados en la parte apical, al estar ya en esta posición prona, se van modificando. No llega a disminuirse tanto su volumen en la parte apical, pero en la zona de la base, al encontrarse ya en este momento en la parte superior, por el cambio de presiones que se ejerce de la presión transpulmonar, vamos a ver que sí van a tender a expandirse un poco más en relación a cómo se había iniciado, ¿no? Cuando apenas transcurren minutos de haberse pronado. Es así que cuando nosotros tenemos pacientes en terapia intensiva, transcurrido unos 5 o 10 minutos del prono, la respuesta va a ser inmediata. ¿Qué sucede ahora con las presiones pleurales? Como había dicho, inicialmente en posición supina, habíamos dicho anteriormente que en la zona superior va a ser de -10, -5 y -3. Estas presiones van a tender a cambiar, pero no se van a invertir. Va a seguir siendo superior en la parte ventral. En la zona medial va a seguir siendo de -5 más o menos. Y en la zona pues basal, en la zona inferior, ya va a tender a ser a -5, que va a incrementarse en relación a cómo estuvo inicialmente colocado el pulmón. Esta variación pues no va a ser diferente a la variación que hay en el alveolo, en vista que el alveolo sí tiene esa mayor capacidad de redistribuirse, reacomodarse y reexpandirse, pero en relación a los vasos, pues estos ya se van adaptando desde el nacimiento. Puede cambiar la perfusión, puede cambiar la presión en ciertos números, pero la perfusión siempre va a ser mayor en la parte basal, en la zona posterior de la caja torácica. Entonces, en este punto vamos a ver que vamos a tener alvéolos más distendidos en la parte posterior con más irrigación. Entonces, por el efecto de la esponja y todo lo que habíamos mencionado anteriormente, tal vez todo el exudado tenderá a caer y a ocupar estos alvéolos que van a estar menos perfundidos.
pero los alvéolos que están mayormente perfundidos van a estar más ventilados y por ende la oxigenación también mejorará. Todo esto pues conlleva una mejor distribución del estrés y el strain, lleva mejor respuesta a maniobras de reclutamiento que utilizamos, son maniobras de apertura alveolar que se realiza con los ventiladores mecánicos en la terapia intensiva, mejor respuesta a la presión positiva al final de la expiración que vamos a programar en el ventilador, ayudamos a mejorar la parte hemodinámica, dando una mayor fracción de eyección al ventrículo derecho y vamos a disminuir la poscarga del ventrículo derecho. En muchos artículos que hemos estudiado, pues ustedes han de haber leído el término homogenización del parénquima pulmonar y es específicamente a esta imagen a la que se refiere. En supino vamos a tener una imagen muy heterogénea, alvéolos que están distendidos más en su parte apical, con menor distensibilidad en la base, pues, y en la posición prona, pues todo se ve mucho más homogéneo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Listo. Continuemos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? Listo. Ahora, ¿qué es lo que se ha venido estudiando y se ha retomado con mayor fuerza ahorita posterior pues a la pandemia? La posición prona es algo que ya viene siendo estudiado hace mucho tiempo atrás, incluso se había puesto en práctica ya en las pandemias anteriores, en el H1N1. Ya Gattinoni en el 2001 describió las horas que podemos nosotros tener a los pacientes en posición prona, dice un promedio de 7 horas al día, pronados 4.7 días, y en el 2004, en el 2006, en el 2009 y en el 2013, un trabajo icónico para la terapia intensiva, Proceva, ya nos describe pues que la posición prona puede ser utilizada con seguridad alrededor de 17, 18 horas al día. Sin embargo, ninguno de estos estudios pues han demostrado que esta posición pueda mejorar o no los días en UCI o la mortalidad, hasta que el último estudio pues llegó a datos bastante concluyentes. Si bien estos estudios que mencioné anteriormente dicen que a nivel general no hubo ninguna variación en la hospitalización ni en la mortalidad, en un análisis posterior de subgrupos, pues sí definieron que los pacientes que tenían mayor severidad, es decir, un SDRA severo con PAFI menor a 100, sí tenían una relación con mayor supervivencia en los que se aplicó la posición prona. Y también se puede ver que las tasas de mortalidad en los pacientes que tuvieron PAFIs menores a 100 fueron mucho más altas en los pacientes que permanecieron en supino que en los pacientes que se realizó la maniobra de pronación. Y esto llegó a ser significativamente estadístico. El estudio que había mencionado de Proceva, 466 pacientes incluidos, PAFIs menos a 150, con FIO2 del 60% y los mantuvieron en posición prono al menos 16 horas al día. Demostraron pues que la posición prona, los pacientes tuvieron una mortalidad alrededor del 23.6%, mientras que el grupo supino tuvo al revés. El grupo prono tuvo una la variación fue distinta en los dos grupos, ¿no? Con estadística relevante a favor del grupo supino, con mayor probabilidad de supervivencia. Un poquito se han alterado los valores de
¿Cuál es la conclusión de este estudio? Pues que los pacientes que tenían hipoxemia severa, PAFI menor a 150, pueden beneficiarse del tratamiento con prono cuando este es usado tempranamente y en sesiones relativamente prolongadas, lo ponen ellos, porque este es el primer estudio que colocó a los pacientes en el prono durante 16 horas al día, tomando en cuenta que los anteriores estudios lo habían hecho por durante 8 o 10 horas nada más. Tal vez por eso es la discusión que actualmente se lleva, diciendo que el tiempo que los pacientes permanecieron en esta posición, pues no fue suficiente para dar los cambios que se habían mencionado y no pueden dar un beneficio todavía en pocas horas. Y es a partir de esto y a partir de la inicio de la pandemia del COVID, pues que dar tiempos de prono más extendido se han estudiado más ampliamente. Los compañeros chilenos pues ya mencionan en su estudio que deberíamos al menos mantener a los pacientes pronados durante unas 48 horas. Ellos hicieron un protocolo, un algoritmo muy bien diseñado en el que vieron que era seguro y confiable tenerlos durante 48 horas. Y demuestran así cómo en el transcurso del tiempo, pues la oxigenación va mejorando. De una PAF inicial de 88, entre las 12 y 24 horas mejora a 80, a las 48 horas sube a 153 y a 179. En su estudio, pues ellos lo hicieron hasta 72 horas y nos quedamos con la duda, pues al saber si es que darle 4, 5, 6 días de prono, tal vez iba a mantener este rango ascendente progresivo. Sin embargo, es también ya bastante conocido que mayor tiempo de ventilación mecánica está asociado con mayor riesgo de barotrauma, sombrinfecciones, falla renal. Los aspectos principales también por lo que ellos se mantuvieron en este ciclo hasta máximo 3 días. Igual otros estudios que mencionan parámetros que deben mejorar, como la compliance estática, pues se va viendo que en el transcurso del tiempo van ascendiendo progresivamente y ellos igual indican que no saben si es que posteriormente iban a seguir mejorando o no. Y parámetros que tenían que disminuir como el espacio muerto, el CO2, se ve que en el transcurso del tiempo, igual de manera progresiva, siguen disminuyendo, que es lo positivo de todas estas maniobras. Las conclusiones, pues ellos dicen que al menos 18, 24 horas de posición prona es relativamente seguro y que se puede tener al paciente en esta posición. Ya artículos recientes del COVID ya muestran diferencias estadísticas significativas de los cambios que hay de la oxigenación transcurrida la pronación y después de la pronación. Como podemos ver, el cambio aquí en los pacientes que tuvieron ventilación prolongada, la oxigenación inicial alrededor de 100, puede llegar a subir incluso después de la pronación hasta el triple, hasta 300, con significancia estadística, y de igual manera comparada la oxigenación con el tiempo después de la pronación, este tiempo fue tomado justo antes de hacerlo, de colocarlo nuevamente en supino. En el transcurso del tiempo, pues se ve que la mejora de la oxigenación se mantiene y que mientras más tiempo lo tengamos pronado, probablemente la oxigenación vaya mejorando. Este tiempo es variable en relación a los diferentes pacientes que tuvieron. Mencionan que como promedio ellos pudieron tener hasta 3, 4 días pronados. Y llega a ser estadísticamente significativo. Ellos nos dicen que en conclusión, la prona prolongada, incluso hasta 36 horas, es segura y puede ofrecer
ofrecer efectos clínicos y ventajas organizacionales. Este punto es también súper importante en vista de que especialmente al inicio de la pandemia, pues el escaso personal médico y de enfermería con que contaban las unidades de terapia intensiva era muy limitado, y tener a los pacientes en posición prona y cambiarlos a posición supina y nuevamente pronarlos, tomando en cuenta los estudios iniciales antes del COVID en los que se hacían máximo 16 horas al día, pues incluía que todo el personal médico debía asistir a una cama para poder hacer esta maniobra sin que haya extubaciones, sin que haya descompensación hemodinámica, sin que haya la salida de las vías, de las ondas, y era algo bastante sacrificado para el personal y muy difícil de llevar a cabo en cada turno un cambio de posición, tomando en cuenta también el número de pacientes que cada vez era mayor. A propósito de todo esto, pues es que empezaron a hacer los estudios a ver qué tan seguro era mantener a los pacientes eh, durante 3 o 4 días en la misma posición, haciendo no únicamente un cambio de posición de la cabeza para evitar que haya daño en la producción de escaras, que sí se ha visto en los pacientes que permanecen pues en estos periodos prolongados de prona. Eh, bueno, ya casi para terminar, eh, se muestra en esta diapositiva pues a los mayores exponentes a nivel mundial de lo que conocemos en ventilación mecánica invasiva. Tal vez los 4 personajes son los que más han escrito en relación a la ventilación mecánica eh, antes del COVID, y ahora mucho más con el COVID han tomado mayor nombre. El doctor Gehring, que es el autor del famoso artículo El Proceva, el que mencioné, doctor Gattinoni, italiano, el doctor Marini y Vilar Barón, unas eminencias, han concordado y pues nos dan unas pautas de todo lo que debemos hacer en relación a la posición prona. Un artículo también de bastante relevancia dentro de la terapia intensiva. Y ellos nos dan pues algunas sugerencias bastante puntuales. ¿A quién debemos pronar? Obviamente a los pacientes que cursan con un SDRA severo, con PAFIs menores a 150. Nos dicen cuándo debemos pronar a nuestros pacientes. La respuesta es contundente en el SDRA severo, en la fase precoz. Mientras más tiempo, mientras en el menor tiempo posible nosotros realicemos la pronación, la posibilidad de que haya mayor recuperación antes de que el paciente esté ya en su parte de fibrosis pulmonar, la recuperación puede ser mucho mejor. ¿Por cuánto tiempo? Pues, y tomando en cuenta todos estos estudios que analizamos, ellos nos dicen al menos 48, 72 horas. Esto es algo que hemos implementado en nuestro hospital y que realmente ha demostrado buenos resultados. Nosotros por lo general en nuestro protocolo implantamos esto, mantenerlos 72 horas desde su ingreso pronado, con sedación, relajación, soporte hemodinámico, y mm, nos ha tocado hacer así 2, máximo 3 ciclos de prono, pero los resultados han mejorado contundentemente. Perdón. Pues, ¿y ellos qué es lo que nos sugieren? Lo que nosotros hemos estado haciendo, la capacitación continua. El COVID fue una patología nueva y todos tuvimos pues que obligatoriamente estudiar, actualizarnos y estar pendiente de los nuevos artículos que sacaban los científicos para poder ayudar a nuestros pacientes. Listo, para terminar, un mensaje. Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará y otras hacen que suceda. Entonces nosotros deberíamos enfocarnos en este tercer grupo, ¿no? Hacer que las cosas sucedan, pues dando lo mejor de nosotros con el conocimiento, la práctica y las buenas acciones diarias. Si es que hay alguna pregunta, por favor.
No hay preguntas. No, doc, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. buenas noches. Gracias.